Siamo arrivati. Siamo arrivati. Dalla Campora. Oh, mirá. Oh. Questa è la casa de Antonetta. Y encontré más que un simple destino, un nuevo amanecer, otro atardecer. Los de como les expliqué, los de Andrea trabajaban la piedra. Este hogar, que en algún momento funcionó en serio, acá no está funcionando porque se movió de la casa original acá, lo hizo Carlo María de Andrea, abuelo del abuelo Vito. ¿Quién le encargó el trabajo de hacer este hogar? Diego Galcerano. Diego Galcerano es otro tatarabuelo de ustedes. O sea que este es un hogar hecho por un tatarabuelo para otro tatarabuelo. Conclusiones. Somos todos primos. Eso explica muchas cosas. La frente. Bueno, ¿Andiamo? esto que está acá es la plaza principal. Esa es la fuente del pueblo. Lo que dice ahí en latín es que la salud del pueblo es la ley suprema. Y el símbolo que está ahí arriba es el escudo de Cámpora. Antes de que estuviera esta fuente, la gente que vivía acá en el pueblo tenía que ir hasta el río con un tacho en la cabeza, juntar el agua y traerlo. Cuando hicieron esta fuente empezaban a tener agua acá. Lo que son dos placas que lo que recuerdan es a los habitantes de Cámpora que fallecieron en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. Esta casa era de Diego Galcerano, padre de la mamá del abuelo Vito. El papá del abuelo Vito se casaron y vivieron acá. En el que te quede más cómodo para pararte después. ¿Por qué? Mira que voy a sacar muchas, Ahí vivía mi nonna con mi papá, pero es una casa grosa. ¿Ah, sí? Acá abajo también era Qué todo grosa. uno. Lo que pasa es que después fue dividido. Vamos. Ah, mirá cómo la cuida la producción. Edificio. Tenemos que ir otra vez. Vamos. Otra vez la cuerda. Parenti argentini, parenti che vengono dall'America del Nord, lo stesso vincolo di sangue, tutti gli Andrea. No me diga, Andrea, no puedo creer. No me jodas que esto de Andrea. Que nos lleven, que nos lleven. Porque mamma è Andiamo a mamma. casa, se no pare brutto che... venite a casa. Bueno, esta es familia nuestra, pero que vivió en Estados Unidos. Nos lo encontramos de casualidad. Por la fiesta. Mirá la llavecita. Piccola la chiave. Carlo Maria Sì. aveva 10 figli. 3 femmine andarono in America, in West Virginia.
Zio Gerardo Sì. andò in Brasile. In Brasile. In Brasile. Loro, lui e mio cugino, come cugino a te, lo stesso parentela, perché lui viene da parte della femmina. Tu invece vieni zio Vito, che era cugino di primo grado a mamma, portava il cognome d'Andrea. Lui non porta il cognome d'Andrea, perché la nonna era d'Andrea, era femmina. Come io porto Costantino perché vengo da parte di madre, non di padre. Siamo d'Andrea, la stessa parentela con Antonietta, è uguale, uguale. Antonietta. My grandmother had the picture, but we didn't know who it was. Like, how? Bueno, ¿qué se visto? Claro, esta foto fue sacada hacía 4 meses que estaba en la Argentina. ¿Qué es esto? ¿Entendés? Sí. ¿Y no sabían quién era? That's the back of the photo. That's what the back of the photo says. Hacía Questa foto me la di giugno del 1952 Buenos Aires, Claro. Andrea Vito. Questa è la lettera del mio padre. My grandma had that picture, but we didn't know who it was because she died many Qué years ago, loco. but we didn't know who it was. Mamá, a esta edad, ¿estaba en Argentina? Sí. Because he traveled to Argentina when he was 21. We have another, like, and we have this photo, which I think is the one that you saw. Ah, yes, I think that this one is Carlo Maria. She and Rosina, Faiola, Rosina. Giovannina, Si chiamava Rosina Feola e il bisnonno nostro Carlo Maria d'Andrea. Ah, la moglie. La moglie. Ah, es la esposa de Carlo Maria. Giovannina. She came to the United States, one of the sisters, Ah, one of the sisters. and we think that's Gerardo. This. Ah, who went to Brazil. Sí. Claro, el de ellos. Acá la foto, hermano de O sea, él sería el abuelo de Carmen es el abuelo. El papá del papá. Él es el hermano del papá del abuelo. Exactamente. Y le pone a uno de sus hijos el nombre por su hermano. Ah, bueno, sí, también con el abuelo. Estamos yendo al antiguo molino de los de Andrea. Molino muy viejo. Buscaba un palito, iba caminando con el palito. Porque él decía que si aparecía una serpiente, una víbora, vos con el palo hacías así como que la ahuyentabas y se iba. Esta es la parte de arriba del molino. Allá había un río. Ahí hicieron una represa que ahora la vamos a ver. O sea, levantaron una pared así para elevar el nivel del agua. Hicieron toda una pared de piedra para tomar un pedacito del curso del agua y llenaba esto que está acá adelante, que es una pileta. Y por ahí tiene un agujero, fíjense que hay un agujero grande ahí. Y ese agujero es como un cono. Ese cono de agua pasaba por una madera que tenía una piedra. Esa fuerza del agua pegaba en esa madera que estaba agarrada a la piedra y hacía girar la piedra. Allá adentro, allá abajo, en esa casa, que es donde estaba el molino, había 2 piedras. Hacían palanca entre las piedras, llenaban todo de grano. A ese curso de agua, y acá tenían 2 compuertas, una compuerta allá para que esto no se rebalsara y otra compuerta acá para que dejara de caer. Bajaban la piedra, sacaban la palanca y la piedra empezaba a girar. Hasta que moliera bien. Imagínense, ahora van a ver las piedras, lo que pesan, montones de kilos. Después separaban las piedras y juntaban la harina con todo el grano molido. De este molino vivía la familia de Andrea. El abuelo no se acordaba cuántas generaciones para atrás. El río chiquitito venía por ahí. Sí, seguía por todo por ahí abajo. Lo que hicieron fue construir toda esa pared de piedra, entonces elevaron el nivel del agua. Entonces el agua circulaba por todo ese canal y llenaba la pileta del molino. El tema es, para el 1800 y pico ya estaba hecho, con lo cual vayas a saber lo que hiciste. ¿Cómo se nota que la primera fila de piedras se cayeron? Ahora vamos a ir a la parte de abajo, que es donde estaba la casa, donde adentro estaban las piedras que molían los granos. Esta
esta piedra, ahí en el medio iba la madera. Entre esas dos piedras era que se molía el grano. Fíjate que en el medio tiene un agujero para que encastre el eje de madera. Y con la fuerza del agua, no sé exactamente cómo, hacía girar esa madera y la madera hacía girar la piedra. O sea, esa es la salida del agua. O sea, el agua se juntaba arriba, pasaba a través de esta casita donde se molían el grano y todo el agua salía por ahí abajo y se volvió a unir al río. Esto se dejó de usar a mitad del siglo XX. Todos los que están ahí de traje son los síndicos de otros pueblos vecinos que vienen a la fiesta. Signore, yo vengo. Ciao! Ciao. pigliato pure il fiore, ma Vedi che bei fiori raccolti hai l'aria? fatto la preghiera alla Madonnina. Dai nonni? San Vito, San Nicola, Madonna della Neve. Esa siempre la tenía en la billetera. El tema es así, que esté la placa no significa que esté el cuerpo. Muchas veces ya no sabían dónde estaba, entonces pusieron una placa en algún lado. Esta placa de mármol dice Eterna Memoria a Antonetta Galcerano. Fu Diego, Diego es Diego Galcerano, o sea, de Diego Galcerano, que sería su padre, así se diferenciaban a las personas porque los nombres eran parecidos. Y dice que nació en 1894 y falleció en 1940. Es mi abuela, la mamá del abuelo Vito. La mamá murió cuando tenía 10, en el 40. Y él con 14 años agarró este mármol y talló todo esto que está acá. Como que la letra está re contra prolija. Y se clavó una rama la madre. y una persona lo llevó a otro pueblo con otro médico y ahí le dieron penicilina. Sí. En ese momento no era estando acá. Y si la madre murió por eso. Yo tengo entendido que la madre muere sí, por infección. por una infección producto de una lastimadura de una brosa. Cuando él quería explicar por qué tenía los miedos que tenía, contaba todas estas historias. De que él, la mamá, después él.
Mamá la llegó a ver. Ya me acuerdo yo. Cuando Sí. vino, mamá se encontró con ella. Es su tía, la hermana de mi abuelo, Fíjate que tiene los mismos ojos. de mi abuelo Diego. Cuando ella falleció, tengo 11 años. Yo recuerdo el día, porque lo vi llorando a papá, y le pregunté a mamá qué le pasaba. Mi papá no lloraba nunca. Lo vi llorando, y me dijo que estaba triste porque había muerto su hermana. Lo que hace este puente es cruzar el precipicio que en el fondo de todo tenía el río Calore. El Calore es el que recorre toda esta zona del Chilento. Hubo un terremoto en 1980 que hizo que el río se secara. Aparentemente el terremoto hizo que el agua se distribuyera de otra manera, se fuera por otro lado y dejó de pasar agua por acá. Toda la parte de atrás del pueblo tiene un precipicio así como este, que si vamos hasta la punta del pueblo atrás, que no llegamos, vamos a ver el precipicio. Por eso, precipicio que la abuela quería que veamos? claro, que es lo que hizo que Cámpora fuera la primera zona poblada acá, porque era muy seguro. Con cerrar una parte del pueblo, toda la parte de atrás era segura porque era imposible que alguien subiera por ahí. Acá, donde está esa puerta, toda esta casa, que ahora está renovada, toda esta casa que está dividida en dos, en toda una, vivía Carlo María de Andrea con su familia, o sea, con mi abuelo Carmine y todos sus hermanos. Ciao. El abuelo, cuando tenía 12 años, araba la tierra con bueyes y él tenía una hernia acá, Desde ese un entonces. globo de ese entonces, porque era muy chico para hacer tanta fuerza de mantener derecha a los bueyes arando la tierra, porque tenía que hacer un surco. Había intentado de todas las maneras el dueño de los bueyes y nunca había logrado que araran la tierra. Con papá apenas empezó a trabajar con los bueyes, empezó a arar la tierra como si nada, los bueyes le hacían caso en todo. Y él era un chico, un adolescente. ¿Pero tenía una técnica o solo por ser él? Los trataba bien, nada más. Les hablaba, los acariciaba. Pero igual, el dueño no lo podía creer. Esta fuente se llama la Fuente de los Cuatro Leones. Carlo María participó en la construcción de esta fuente, que tiene esos leones que están así tallados en la piedra, ¿no? ¿Declaraciones del día de hoy? Fue un día muy bello. Fuimos a una especie de agujero negro donde tiramos piedras y casi morimos, pero estuvimos bien, estuvo divertido. Chechu casi la ahoga en barro. Sí. Chicho casi la queda. ¡Tu pene! Lo dejo- Chao, ¿Cómo Martina. Lo dejo a tu criterio. Corte. César. Guarda, guarda. El perreo no me deja ser políticamente correcta. Vicky. Uy, estoy grabando.